Damos la bienvenida a todos ustedes al lanzamiento del informe Costos y Desafíos del Combate a la Impunidad en Guatemala, un informe patrocinado y también debo mencionar que invitan estas 4 instituciones: UNICEF, la Embajada de Suecia, ICEFI y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Queremos dar la bienvenida muy especialmente a los miembros de la mesa principal: el señor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial; la señora Mayra Belli, secretaria general del Ministerio Público; el señor Iván Velázquez Gómez, comisionado de la CICIG; el señor Christian Skub, representante de UNICEF; y el señor Jonathan Mencos Saisek, director ejecutivo de ICEFI. Vamos a comenzar con él este evento y le damos la bienvenida entonces a Jonathan. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor presidente de la Corte Suprema, muy bienvenidos. Los miembros de la mesa, el comisionado Velázquez y la secretaria de MP, muchísimo gusto de verles. El día de hoy hemos hecho una presentación muy sintética. Intenta invitar a que ustedes nos ayuden a comprender y reflexionemos sobre el importante rol que tiene la justicia y la seguridad en Guatemala. Creo que hay una lucha en la actualidad para dejar atrás la barbarie, dejar atrás la impunidad, la violencia, la corrupción, y el sistema de justicia y de seguridad juega un rol estratégico en esa construcción de una democracia mucho más plena, de una democracia mucho más participativa, de una democracia que en realidad es integral y que genera bienestar para la mayoría de ciudadanos. La presentación es muy sintética y básicamente lo que pretendemos mostrarle es a grandes rasgos lo que el documento tiene a mayor profundidad. En primer lugar, hay que reconocer 5 elementos que son muy relevantes al hablar de impunidad. Vamos a caminar un poquito para ver cómo luchar contra la impunidad en Guatemala a la luz de estos 5 elementos torales en la discusión. Y finalmente, algo que es muy importante y que muy pocas veces se suele hablar, creo que todos estamos claros que queremos un mejor país, pero no siempre todos estamos claros en que ese país que queremos diferente requiere una política fiscal distinta. Bueno, sobre los 5 elementos, el primero que me gustaría destacar es que cerca de 3/4 partes de los hechos delictivos no son denunciados en el país, y eso es un importante problema inicial. Es decir, la impunidad en buena medida también tiene que ver con esa carencia de denuncia ante los actos ilícitos que van en contra del orden público. Y lo que encontramos es que el 80% de las razones de ese silencio que tienen los ciudadanos con respecto a los hechos delictivos es que creen que no sirve de nada denunciarlos. Y dentro de ese 80%, algunos creen que o perciben y tienen temor a que hayan represalias si llegan a denunciar esos actos. El otro elemento es que, ¿qué pasa con los hechos delictivos que sí logran trasladarse al sistema de justicia? Y bueno, lo que encontramos es que del total de casos denunciados y de sentencias entre 2012 y 2015, vean ustedes los datos, hay alrededor de 370, 350 mil denuncias de hechos delictivos, y sentencias hay entre 6.200 y 7.200. El porcentaje de casos que requirieron sentencia va en torno al 2%. Y me disculpo que aquí estoy tapando algunas, pero ya nos decía en un informe este año, el Ministerio Público reconocía que al inicio de la gestión del actual fiscal general se identificaban cerca de 1.3 millones de casos que estaban asignados a fiscales para su investigación, pero que no los habían realizado ninguna diligencia. Bueno, tenemos un Ministerio Público que está sobrepasado y con muy poca presencia nacional. Seguro que quienes representan otras instituciones de justicia también se sumarán a esa necesidad de una mayor presencia del sistema de justicia en todo el país. Pero estos son los años de 2012. Este es el primer mapa, la tasa de victimización, y el segundo mapa nos revela
que en 2012 habían documentadas en el informe 22 fiscalías distritales y 34 fiscalías municipales del Ministerio Público, es decir, una presencia demasiado débil frente a las discusiones de seguridad y de búsqueda de justicia. El otro elemento en el caso del sistema de justicia y de la Corte Suprema de Justicia es que tenemos un sistema también limitado en sus capacidades de operación. Vean ustedes los datos de jueces entre 2009 y 2014, 906 jueces en el último año, 359 mujeres, 547 hombres. Encontrábamos que jueces por cada 100.000 habitantes tenemos en el año 2014 5.7. El promedio en América Latina es de 11. Así es que no le podemos pedir muchísimo a una justicia que tiene muy pocos operadores dentro de ella. Más bien, esto va revelando las presas, lo complejo que es poder ir cerrando todos los casos que se ventilan en la justicia. Y en ese sentido, el cuarto elemento a destacar es que tenemos un sistema penitenciario que está atendiendo más que a los sentenciados. Y vean ustedes que en los últimos años ha ido en incremento el número de privados de libertad. El dato a 2012 es que la capacidad instalada del sistema penitenciario era de 7.000 personas aproximadamente, y hoy, en ese mismo año 2012, ya habían 15.000 personas adentro del sistema penitenciario. Nos gustaría rescatar, y se habla muy a profundidad en el documento, sobre ese espacio importante que están teniendo las personas en prisión preventiva, en muchos casos personas cuyos tiempos legales de prisión preventiva han sido sobrepasados. Vean ustedes la realidad de 2014, es que hay 18.473 personas, hay incluso adolescentes ya compartiendo cárcel con personas adultas. Y el quinto elemento, que quizá es uno de los que tratamos con más profundidad, es que hay un muy bajo financiamiento para la justicia y la seguridad ciudadana. Esto es lo que se puede permitir un sistema de justicia que por cada 100 quetzales está dispuesto a asignar, un país, que por cada 100 quetzales que produce está dispuesto a asignar menos de 2 quetzales a la construcción de la seguridad ciudadana y de la justicia en el país. Y lo que encontramos es que de lo poco que se invierte en seguridad y justicia, que más o menos el 55%, 60% tiene que ver con las funciones del Ministerio de Gobernación. Hay otro porcentaje, en torno al 20%, que tiene que ver con el organismo judicial. Si vemos el MP, ya esto se reduce al 18% de las inversiones, y el resto se queda en magros recursos para INACIF, para el Instituto de la Defensa Público Penal y para la Secretaría que ve la modernización del sistema de justicia. A profundidad, al ver el presupuesto del Ministerio de Gobernación, lo que encontramos es que la Dirección General de la Policía Nacional es la que se lleva la mayor parte de los recursos. Es ahí donde se pagan los 26.000 policías que habían en el año 2012, y hay algunos recursos bastante limitados en la Dirección General del Sistema Penitenciario, y la Dirección General de Investigación Criminal ni siquiera aparece en la gráfica. Y de hecho el proyecto de presupuesto para el 2016 tiene una reducción de 35 millones para esta Dirección General. A alguien no le está gustando que se investigue mejor en el país, seguramente, ¿verdad? Porque al final en los presupuestos podemos saber a qué le está afectando los políticos y las sociedades en general. Bueno, frente a esta realidad, ¿cómo luchamos contra la impunidad? Y sí hay que advertir que el documento abarca, dentro de los elementos de discusión para luchar contra la impunidad, básicamente en el ámbito de los recursos y la capacidad. Hay que reconocer que estas discusiones necesitan también hablar sobre la necesidad de cambios en el marco jurídico, y ahí creo que el MP, la propia CECIG han hecho un esfuerzo por intentar decirnos qué camino es el que toca avanzar en materia legal. Pero también otro de los elementos es la independencia, la imparcialidad, la voluntad institucional. Hay intereses creados y hay factores sociales que determinan las necesidades de reconstrucción de ese sistema de justicia y de seguridad. Yo les reitero, nosotros intentamos ver
lo mínimo que tiene que haber en cuanto a recursos y capacidad para que todo lo demás vaya caminando y pueda ir funcionando en el tiempo. Bueno, estos son los elementos, tienen que ver con la seguridad ciudadana, por supuesto en un marco de una visión sobre la prevención de la violencia, la prevención del delito. Y efectivamente esto tiene que estar al centro de la administración de la seguridad y de la justicia. Y dentro de eso identificamos 5 elementos. El primero es una seguridad ciudadana, incrementos de agentes de la Policía Nacional Civil. Guatemala es un país en donde hay más agentes privados de seguridad que agentes de seguridad pública. Seguimos pensando en esa idea de sálvese quien pueda, pero eso es una sociedad nuevamente para la barbarie, no para el bienestar. Hay que tener una atención a las víctimas de violencia. Hoy por hoy las atenciones son muy limitadas, en muchos casos incluso generan un cierto desprecio a las víctimas de violencia. Por supuesto, la persecución penal tiene que fortalecerse a través de la investigación criminal y en la acción penal la administración de la justicia. Hay que tener también programas de readaptación social y reeducación dentro de un sistema correccional. Y de manera muy sintética, esos 5 elementos, en concreto las metas más importantes que podríamos identificar. En materia de seguridad ciudadana, nosotros estamos calculando que del periodo de 2014 a 2023 se hará necesario el incremento de 40.000 agentes dentro de la Policía Nacional Civil, y esto significaría llevar una relación aproximadamente de 3.5 agentes por cada 1.000 habitantes. Los estándares internacionales deberían de elevar un poquito más la presencia de agentes, pero también hay que tener una realidad sobre las complejidades que esto lleva consigo. En el caso de la investigación criminal, la implementación de la Dirección de Investigación Criminal, hay toda una discusión sobre las necesidades de ampliar la cobertura del Ministerio Público, creando fiscalías en municipios seleccionados. Hemos hecho un costeo de cuánto sería las necesidades de recursos, de por lo menos tener fiscalías del MP en los 121 municipios que tienen mayores probabilidades o en donde hay más altos índices de violencia. Y por supuesto, ampliar la cobertura del INACIF. En el tercer elemento, la creación del Instituto para la Atención Integral y Protección de Víctimas de Violencia. Es una iniciativa de ley que está en el Congreso desde el año 2009, la iniciativa 4429 me parece, y hasta el año 2011 la conoció el Pleno, y finalmente después de eso no ha pasado nada. Y básicamente lo que pretende este espacio es un instituto en el que se le pueda dar apoyo a las víctimas de violencia y por supuesto involucrar las redes de servicios públicos que están relacionadas con la búsqueda del bienestar de estas víctimas. Nuevamente, salimos un poco del sistema de justicia para reconocer que en general la administración pública necesita ser más efectiva para llegar con salud, con protección social, con educación a esas víctimas de violencia. Y los últimos 2 elementos que tienen que ver con la investigación criminal, de acuerdo al estudio, hay efectivamente, bueno, en cuanto a la investigación criminal, lo que nosotros estamos observando es que es necesario incrementar el número de centros de mediación. Ya existen centros de mediación en donde se pueden dirimir conflictos que no tienen por qué llegar al sistema judicial y que ayudan a esa desjudicialización de muchos procesos. Incrementar el número de juzgados de primera instancia, fortalecer los juzgados de paz existentes, garantizar el derecho de defensa. Esto tiene que ver mucho con el Instituto de la Defensa Pública Penal, y mejorar la gestión del sistema de justicia. Creo que eso es algo que se le está pidiendo a toda la administración pública en general. Necesitamos tener más estadísticas, por supuesto, para saber hacia dónde deben ir los recursos. La readaptación y reintegración social, eso significa incrementar la infraestructura carcelaria, pero no sacrificando la educación, como algunas de las discusiones hoy sobre eliminar en el proyecto de presupuesto recursos para educación para que dé
para poder construir una cárcel, no se trata de eso. Incrementar el número de guardias penitenciarios, sabemos que aquí también hay una relación muy desigual entre las personas que están adentro del sistema penitenciario y quienes trabajan ahí. Fortalecer la escuela de estudios penitenciarios, implementar el régimen progresivo conforme a las etapas que desarrolle la ley, y los últimos dos elementos que hemos costeado ha sido un programa para la reinserción y resocialización, y finalmente programas de medidas socioeducativas que permitan prevenir la violencia. Bueno, les reitero, me encantaría poder adentrar en cada uno de los elementos, pero más bien quisiera exhortarlos a que ustedes revisen el documento y nos ayuden a seguirlo construyendo en el resto de elementos que tiene esta discusión. Estos serían los costos de implementar las medidas para una mayor y mejor justicia y seguridad en el país. Realmente es poco frente a lo que la sociedad invierte o sobre lo que la sociedad puede tener como costos de la corrupción, como costos de la violencia. Básicamente, si pueden ustedes observar la gráfica, encontrarán que en buena medida en los primeros años hay que hacer importantes inversiones en materias de seguridad ciudadana, también en la investigación criminal, y finalmente los dos rubros más importantes son la administración de la justicia y el sistema de readaptación y reintegración social. Si tuviéramos un plan coherente como el que se presenta en el estudio, entonces el próximo año el aumento en las inversiones en seguridad y justicia debería estar en torno a los 1.200 millones de quetzales, para ir aumentando de manera gradual en la medida en la que se va creando esa capacidad instalada y de respuesta del sistema de justicia y de seguridad, para finalizar en el año 2023 con un aumento de recursos de aproximadamente 10 millardos de quetzales. Suena mucho hoy, pero en el año 2023 va a ser apenas 1.4% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, hasta aquí va todo perfecto, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que invertir más, pero el gran debate de Guatemala es ¿y cómo movilizamos los recursos? Y definitivamente esa parte del reto, y con eso ya cerramos, tiene que ver con la necesidad de que nos pongamos de acuerdo. Un país distinto requiere una política fiscal diferente, y hay que tenerlo claro. Y en ese sentido el estudio aborda algunas posibilidades de movilizar recursos e intenta decir cuáles son, qué oportunidades y qué amenazas tiene cada una de estas. Así es que vamos a encontrar que, por ejemplo, si lográramos reducir el 5% de elevación del ISR, que hoy se encuentra en 40%, es decir, de cada quetzal de ISR que debería de llegar a las arcas, solo están llegando 60 centavos. Si nos propusiéramos que llegaran 65, tendríamos ya cerca del 0.20% del PIB, es decir, la sexta parte de lo que necesitamos movilizar. Si quisiéramos, y si hiciéramos un plan para reducir la evasión del IVA, 4 puntos, del IVA también se pierden el 40%. Si ya solo se perdiera en los próximos 2-3 años el 36%, tendríamos la posibilidad de financiar más o menos 2/6 partes, una tercera parte de las inversiones adicionales que tenemos que llevar adelante. Y así ustedes pueden encontrar una gama, en el caso del IVA, en el caso del ISR. Como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, y es la sociedad la que tiene que decidir qué derechos va a cumplir, en qué tiempo, y quiénes son los responsables de sus cumplimientos. Pero, en todo caso, el documento sí hace un esfuerzo por dar la mirada bastante global de lo que tiene que ser la discusión de la justicia y la seguridad desde el ámbito de la política fiscal, reconociendo que la política pública al final es una política perfectible y que en el contexto actual la peor respuesta que podríamos dar los ciudadanos frente a la realidad, frente a los logros en materia de justicia, sería darle la espalda a la posibilidad de un mejor financiamiento y de una ampliación de la cobertura de la justicia en el país. Muchísimas gracias.